Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan en un nuevo programa de La Verdad es Relevante. Y hoy vamos a tener dos sorpresas. Primero, no me acompaña mi compañero Mario en esta ocasión, pero tenemos un relevo de lujo que es mi compañero Marcos, que normalmente nos ayuda en la producción, pero también es una pistola en comunicación y hoy se va a unir a esta transmisión. Y como muchos nos los habían pedido, el día de hoy tenemos a mi sobrina Alina Duarte. Antes de que la fachiza empiece a decir que sí es mi sobrina, no, es mi sobrina de amor y elegida, o sea, mejor que un familiar porque yo la estoy eligiendo conscientemente. Entonces aquí tenemos a Alina Duarte, que es compañera periodista, castrochavista, que es de nuestras compañeras enchairadoras, que es una de las grandes voces que en los medios de comunicación alternativos va en contracorriente con toda la ola de fake news que normalmente tenemos en redes sociales. Salina, muchas gracias por estar aquí en La Verdad es Relevante a través del medio del movimiento Radio AMLO. No, hombre, pues muchísimas gracias por invitarme. Un gusto compartir aquí con dos, no solo colegas, camaradas de la lucha. Así que bueno, pues yo encantada de estar aquí con mi tía Dani y con mi compañero Marcos. Alina, pues como sabes, el motivo que nos junta es hablar sobre las campañas electorales. Estamos en el momento, creo que más álgido, más turbio, con más donde las pasiones están desatadas a todo lo que da. Y pues para comenzar nos gustaría que nos dijeras un poco, digo, hay muchas cosas de qué platicar, pero que nos dijeras qué estás viendo en estas campañas y qué estás viendo con respecto a otros periodos, a otras elecciones. ¿Hay algo nuevo? ¿Estamos viendo más pan de lo mismo? Así que pan de lo mismo, PRIAN de lo mismo. ¿O qué notas con respecto a otras campañas? ¿No? Sabemos, evidentemente, pues estamos en el poder, ¿no? El movimiento popular, estamos gobernando, esa es una gran diferencia, pero en las estrategias de la derecha, pues también, no sé, yo tengo la impresión de que están como mucho más agresivas. No sé si sea que Pues mira, cada se nos olvida, pero ¿cuál es tu visión, Alina? Cuéntanos. Pues mira, yo creo que no habíamos visto tal agresividad mediática desde el año 2004 con lo del intento al desafuero, con todas esas movilizaciones populares que pues obviamente hicieron enojar bastante a las oligarquías en este país, dado que surgía ya un proyecto pues ajeno a todo tipo de las élites mediáticas, las oligarquías, incluso a quienes habían ostentado a través de la clase política, ¿no? De estos grupos partidistas el poder. Entonces, desde el año 2004 hemos visto un perfeccionamiento de las derechas en cuanto a sus estrategias, no solo en México, sino en todo el continente. Y desde aquel entonces, yo creo que la campaña que hoy vivimos no había sido tan violenta. Desde aquel AMLO es un peligro para México y vamos a ser como Venezuela. Llevan 20 años augurando que vamos a ser Venezuela y no llega ese momento. Entonces, eso yo creo que por un lado, la parte mediática ha cambiado, han hecho ahora uso de herramientas que pues van conforme al desarrollo de las tecnologías, desde inteligencia artificial, hemos visto también el uso de bots desmedido, miles de ellos, tratando de poner hashtags día a día, ¿no? De que hay una correlación entre el narco, el presidente, etcétera, etcétera. Y también creo que estamos, y eso es algo que a lo mejor nos merece más atención después del 2 de junio, ya ante un quiebre de lo que veníamos viendo como las fuerzas políticas o electorales en este país. Estamos a punto de ver, pues, que el PRI, si es que sobrevive a estas elecciones, pues está también ya a punto de desaparecer, lo mismo el PRD, el PAN estaría incluso pasando a lo mejor a un tercer lugar si es que Movimiento Ciudadano pues a través de este marketing que tienen bastante exitoso, ¿no? En términos eso del mercado, pues los rebasa a un segundo lugar y Morena se consolida como esa primera fuerza. Entonces, yo creo que hay un reajuste también de las fuerzas electorales, a la par que tenemos que estar pensando también en los retos que siguen ya para un partido que se consolida como una plataforma electoral y que ahora tiene el inmenso reto de consolidarse como lo que prometió que dijo que iba a ser, que era un partido movimiento. Entonces, el partido al parecer ya está al 100% ganando elecciones aquí y allá, y ahora el movimiento es el que tenemos que seguir pensando en qué fase va a entrar, cuál es el rol y sobre todo a la luz, ¿no? Preocupante de lo que hemos visto en América Latina, de
pues movimientos que ven a sus partidos hacer una cosa y ellos no se movilizan y no nos organizamos, entonces eso ha terminado en golpes de Estado, desestabilización, a pesar de ser partidos o fuerzas políticas con bastante respaldo popular. Entonces, digamos que hay un reajuste de la vida pública en este país con un partido movimiento que se enfrenta pues obviamente a un proceso ya de renovación, que es el gran talón de Aquiles, diría yo, incluso de varios partidos, movimientos de la región, pero que creo que va bien, tiene un 70, un poco más de aprobación, dependiendo las encuestas, este movimiento, tiene ya todas las posibilidades de ganar la doctora Claudia Sheinbaum, tiene bastante refuerzo todos los candidatos, o la mayoría de los candidatos y candidatas de Morena, entonces, pues yo creo que ahí, ¿no? Está las diferencias, pero también los retos para los próximos años. Oye, Lina, tú has tenido la fortuna de ir a cubrir estos procesos en otros países, ¿no? Has estado en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, ¿no? Y a mí siempre que tengo la oportunidad de hablar contigo y de escuchar tus intervenciones, hablas de esto que acabas de comentar en tu intervención, de cómo tenemos que ser muy cuidadosos aquí en México para que Morena no se vaya por otro lado que el movimiento social. Es fundamental. Tú siempre pones como gran ejemplo a Bolivia, ¿no? Como el movimiento social, esta militancia, no, si bien se dio un golpe de Estado en contra del compañero Evo Morales, en menos de un año, gracias al movimiento social, lograron regresar y evitar, ¿no? A la derecha. Pero así como vemos este caso luminoso de Bolivia, ayer tuvimos la oportunidad de escuchar al maestro Fernando Buenabad en una conferencia que dio junto con Rafael Barajas acerca de pues lo que estaba pasando en América Latina y el papel de los medios de comunicación. Y Fernando fue muy claro, ¿no? En decir que lo de Argentina no lo debemos de ver como algo que no puede pasar. Al final, la derecha tiene a sus Mileis en cada uno de los países que están literalmente esperando eclosionar, ¿no? Así como Milei en algún momento era, y todos debemos recordar, tal cual, un comentarista, ¿no? Que hablaba de las cosas y de repente saltó a ser este candidato de la derecha. Creo que acá Fernando, yo en algunas otras de sus intervenciones lo he escuchado comparar a Xóchitl con Milei, ¿no? Pero también creo que Xóchitl está un poco lejana de ese personaje y más bien nuestro Milei es Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Evidentemente parece que se está haciendo toda una campaña para posicionarlo como como en su momento fue Trump en Estados Unidos, ¿no? Este gran empresario que regala dinero, que es millonario, que le dice a los pobres que disfruten de su pobreza y que dice, hoy amanecí con ganas de regalar 1 millón de pesos a alguien, ¿por qué es tanto mi dinero? Entonces, a mí me gustaría, Lina, que habláramos de estos personajes que están hechos a partir, sí, mucho de la mercadotecnia, por una parte, pero también tienen que ver al final con esta derecha que se piensa internacional y dueña de los grandes corporativos y que ponen a estos candidatos como Milei, como Trump, como Bolsonaro. En este caso, yo no dudo que más adelante veamos a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Incursionar en la política, porque claramente es el siguiente paso que quiere dar, pero que no lo veamos como un ejercicio que está desvinculado de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Claro. Sí, pues mira, mucho se ha hablado de las izquierdas reuniéndose desde un complot, ¿no? Esa es la narrativa de la derecha, el Foro de Sao Paulo, que vamos a hacer Venezuela, el Grupo de Puebla, etcétera, etcétera. Pero poco se habla de lo que sí realmente existe, que son estos encuentros de una derecha internacional, algunos y algunas más reaccionarias que otras. Se reunieron aquí hace un par de años la CIPAC, ¿no? La Conferencia de Acción Política Conservadora, en donde yo le decía el Vive Latino facho, ¿no? Porque era estos headliners desde Donald Trump, Steve Bannon, el hijo de Jair Bolsonaro, Javier Milei, justamente vino también aquí a afianzar
Hubo uno que otro del PAN, pero lo preocupante no eran los del PAN, los preocupantes eran grupos neonazis, eran grupos acusados de violación tumultuaria, eran grupos pues realmente pesados, ¿no? Que esos no actúan públicamente, no tienen un partido político, pero sí son un movimiento fascista que se enmarca en pues también el avance de los fascismos a escala global. Eso existe y es una realidad, como es una realidad el imperialismo estadounidense. Por mucho tiempo y dado desde, pues, yo creo que desde la Guerra Fría, ¿no? Que se asentó este discurso anticomunista, pues entonces empezaron a atacar a los movimientos de izquierda a nivel global y se empezó a satanizar a cierto grupo de izquierdas que hoy, pues algunas sí se asumen todavía comunistas, socialistas, pero otras no tantas. Entonces, también se empezó a dilucidar, ¿no? Se empezó a disipar que efectivamente el imperialismo estadounidense no solo existe, sino que tiene mecanismos sumamente marcados como la Escuela de las Américas para pues crear un grupo dentro de los ejércitos, ¿no? de ultraderecha al servicio de los intereses de Estados Unidos, que fueron parte de los que han venido operando en mayor o menor medida durante los golpes de Estado, no solo de los 60, sino se sabe que algunos de los militares también que dieron el golpe en contra de Evo Morales también estuvieron en su momento en la Escuela de las Américas. Entonces, eso en el ámbito militar. En el ámbito ideológico también está una gran industria que todos y todas hemos consumido en algún momento de nuestras vidas, que es Hollywood. Hollywood nos enseña que el Capitán América, que salvando al soldado Ryan, ¿no? Que Estados Unidos viene y entonces nos salva de todo peligro y va sentando las bases ideológicas también de lo que se entiende por democracia y libertad, y que quien no cumpla con eso entonces es antidemocrático y van a estar en la lista de ya sea países o gobiernos terroristas, ¿no? Que lo hace Estados Unidos, o lo que hizo hace un par de semanas, que es cada año dar su informe de derechos humanos de cómo nos portamos 200 países alrededor del mundo, y ellos que andan persiguiendo a Julian Assange, que andan interviniendo en países, que reprimen a sus estudiantes, etcétera, etcétera, que invaden obviamente múltiples países, que imponen sanciones, mal llamadas sanciones en contra de Cuba, Venezuela, ellos lo justifican diciendo, bueno, la gran diferencia es que nosotros tenemos problemas, pero no los escondemos bajo la alfombra. Ese es su gran argumento para decirnos valen los derechos humanos, y que digan lo que digan, pero nosotros vamos a decir cómo se comportan ustedes. Y la otra es a través de estos encuentros, ¿no? De CIPAC, de pues la Cumbre de las Américas, a la cual el presidente López Obrador también se negó a ir, estos espacios, la OEA, la ONU, incluso, que pues presionan a través del financiamiento. Estos espacios internacionales también los usan a conveniencia, y pues hemos visto que pues no sirven para detener las tragedias que Estados Unidos impulsa, como el genocidio en Palestina. Esas son algunas de las estrategias, pero creo que habría que ahondar mucho en cómo generan estos liderazgos o encuentran esos liderazgos que terminan apoyando a través directamente del financiamiento, ¿no? Abierto, descarado, no solo de los líderes como Juan Guaidó, como Yanine Áñez, como todos estos grandes golpistas de las últimas 2 décadas, sino también a través de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, financiadas a través de la USAID y a través de la Net Foundation. Entonces, pues así es como logran consolidar un montón de estrategias de Estados Unidos para tener un impulso directo, pues atacando las democracias y los procesos en América Latina. Ahora, ¿qué hacen las izquierdas? Las izquierdas sí tienen ciertos espacios, yo lo decía, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que en realidad quisiera que tuvieran más articulación de la que dice que tienen los medios, ¿no? Que son un gran grupo en donde se complotea para desestabilizar. Bueno, en realidad se reúnen cada cierto tiempo, son públicas las reuniones, existen, a diferencia de la Cumbre de las Américas o los tratados de libre comercio, existen organizaciones como el ALBA-TCP, la Alianza Bolivariana, Tratado de Libre Comercio Tratado de Comercio entre los Pueblos. Existen otros mecanismos, ¿no? También la CELAC, que México tuvo la presidencia pro tempore,
pero hace falta también lo que hacen los pueblos. Y los pueblos han venido apoyando estos procesos populares, democráticos a lo largo de la región desde siempre, ¿no? Como parte de la lucha de clases, pues siempre hay procesos de masas, procesos populares. Sin embargo, la relación entre los llamados gobiernos progresistas y los pueblos que respaldan eso ha tenido muchos límites durante los últimos 20 años y estamos en un gran momento. Ya vino la comandanta Ramón, está por aquí paseándose. Hemos visto grandes momentos de esos límites también de estos gobiernos progresistas. Son caracterizados por disminuir la pobreza, la desigualdad, la violencia de género, todos estos avances que, bueno, lo hemos visto aquí en México, ya lo vivimos, ya no lo vemos con envidia pasar en el kirchnerismo durante Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva, en sus primeras gestiones, que ahora está muy complicado en Brasil, sino que ya está pasando aquí en México. Sin embargo, pasan dos cosas, bueno, pasan varias cosas. Una es que cuando se llega al gobierno, lo que hacen estos gobiernos es que los grandes liderazgos pues forman parte del gobierno, ¿no? Porque se tiene que llenar esa estructura legislativa, judicial o en los espacios que compete, pues ahí están los grandes liderazgos, ¿no? Que fueron de los movimientos sociales, políticos, electorales, pues hoy forman parte, como en México, de la 4T. Eso lo vimos desde hace 6 años, todos pasaron, ¿no? O sea, en gran parte se abandonan algunos de esos espacios para que formen parte de esta administración. Y después, ¿qué pasa? Que históricamente la formación política no forma parte de las prioridades de un gobierno, no se piensa, se tiene mucha confianza en que siempre se va a ganar porque lo están haciendo perfecto, y se demuestra en los últimos años, en las últimas 2 décadas y media, que no basta con ganar gobiernos ni con ser buen gobiernos, sino que se necesita profundizar esa transformación política, ideológica y cultural que realmente termine de desmantelar sobre todo el neoliberalismo, porque uno podrá ganar todas las elecciones, pero el neoliberalismo sigue vigente incluso dentro de las izquierdas, ¿no? Es decir, tenemos el chip de la meritocracia, tenemos el chip del individualismo, el chip del quítate tú que me toca a mí, el de yo levanté la mano primero. Esas prácticas políticas también son parte de una cultura heredada del priismo, del neoliberalismo, que tenemos que desmantelar. Y por eso es que yo celebro y por eso es que yo soy muy feliz cuando me invitan al Instituto de Formación Política, porque a mí en esos procesos me tocó ver que no le dieron importancia a la formación política y vino la derecha y dijo, con permiso, ahí les voy, ¿no? Y entonces no había cuadros, no había relevos, no había nada. Se burocratiza la lucha de las izquierdas porque el gobierno, siendo de izquierda o lo que se asuma de izquierda, pues desmoviliza también por esto que estaba yo explicando, y por otro lado, no se termina de dar el paso de asumir que los gobiernos no pueden ser gobiernos solos. Se deja, y eso es un llamado de atención también, hay que decirlo, a todos nuestros funcionarios, que de repente pareciera que hasta que el presidente no los llama a la mañanera, entonces algunos están muy cómodos en su casita, están muy cómodos en su puesto, y es hasta que tienen que rendir cuentas. Pero eso no es solo tarea del presidente, eso es tarea de los pueblos, es tarea de nosotros presionar qué está haciendo nuestra secretaria tal, nuestro secretario tal, nuestro diputado. La gente todavía hay muchos que no sabemos, ¿no? O no saben quién es su diputado local, su diputado federal, que van y votan por la inercia de votar Morena, y está bien, pero la democracia que creo que tenemos que aspirar es ese paso siguiente, no solo de saber quiénes son, sino de exigirles que estén a la altura del momento, para que cuando venga la derecha sepamos que hay que salir masivamente a las calles, sepamos que hay que cerrar filas, sepamos también que para dentro de 3, 6 años vamos a tener cuadros mucho más a la izquierda, sólidos, congruentes, de las bases populares, organizados, pero pues la gente de repente hay mucha que todavía aparece cada 3 o 6 años a decir esto sí, esto no, y otra vez nos vamos a casa. Entonces yo creo que son muchos retos, pero sí, en América Latina ya hay muchas lecciones, afortunadamente, de lo que no hay que hacer, y hay que escucharlos. Yo la verdad vaya, me alegra escucharlos, no en las condiciones en las que se dan, porque ahora me alegra mucho escuchar a un Rafael Correa diciendo, pues a lo mejor la regamos en varias cosas, la derecha fue atroz, los medios de comunicación, el Poder Judicial, no la tuvimos fácil,
pero pudimos haber cerrado filas con varios movimientos, pudimos haber estrechado lazos, pudimos haber hecho tal o cual cosa, y lamentablemente lo hacen desde el exilio, lo hacen después de golpes, de traiciones. Entonces yo creo que la 4T sí, están los Milei, ahí ya están los Salinas Pliego, las Lili Telles, están muchos y muchas levantando la mano y tienen mucho dinero. Ellos no necesitan tener un partido político, sobre todo pienso en Salinas Pliego, para llegar y decir con permiso, ahí les voy. Él tiene su propio medio de comunicación, tiene sus recursos económicos, tiene todo, igual que lo tuvo Donald Trump, quien no solo llegó a la presidencia en el 2017, sino está a punto de volver, y la llegada de ellos representa no solo discursos de odio, sino prácticas de odio, retrocesos en los derechos conquistados, absolutamente todos, el beneficio de unas cuantas élites, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que ver a Argentina como que está hasta la Patagonia y Milei nomás se pudo dar allá. Lamentablemente, esos están por todos lados, listos para aprovechar cualquier error de los gobiernos, pero también de los pueblos. Justamente, bueno, Radio AMLO ya vamos a cumplir 18 años el próximo mes, picando piedra, tratando justamente de romper este cerco informativo. Y bueno, y ciertamente hay avances a nivel de la conciencia pública, de la conciencia sobre el momento en el que estamos. Sin embargo, me da la impresión de que aún nos falta mucho por conquistar para llegar, digamos, al espectro radioeléctrico masivo, ¿no? Porque o sea, además de la censura que ya estamos sufriendo en las redes, que ya es tremenda, digo, por un lado tenemos a los bots inundando la conversación de puro ruido, y por otro lado tenemos shadowbaneos, yo no sé si ustedes lo noten en sus cuentas de Twitter, pero como de un par de años para acá, el alcance ha disminuido, o sea, pasmosamente, ¿no? ¿Crees que habrá alguna manera en que, digamos, podamos como movimiento conquistar o llegar a tener medios masivos de comunicación? Porque si bien tenemos espacios, ¿no? Como en los que participas, estamos ocupando cada huequito que se puede, no me da la impresión de que estemos cerca de tener medios masivos, formativos, críticos, decoloniales, feministas, etcétera, ¿no? Hay programas y hay espacios, pero medios, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer, ¿no? Para que justamente, porque creo que pasaría por ahí, ¿no? ¿Qué opinas? Pues mira, picar piedra es la pregunta del millón. ¿Cómo logramos tener el mismo impacto que esos medios de comunicación? Evidentemente hay que partir de dos cosas. Uno es que no es que tengan de gratis esas audiencias, sino que las audiencias y estos medios corporativos existen a raíz también de un proceso neoliberal que se vivió en nuestro país y en todo el mundo, que tiene que ver con que se licitó absolutamente todo. Si hoy Televisa, TV Azteca y estos medios de comunicación tienen tanto alcance, es porque pues se puso en oferta, ¿no? Se ofertó el espectro radioeléctrico y estos lo compraron, ¿no? No es como que tú y yo podamos juntar 29,000 millones de dólares y comprar 3 canales y entonces ahora sí ahí les va el castrochavismo, ¿no? O sea, digamos, no es esa la situación. La situación es que esas élites que de por sí ya eran élites, ya eran parte de las burguesías nacionales, pues se enriquecieron aún más en cuanto los gobiernos, a partir de la Madrid, Salinas, Cedillo, empezaron a ofertar absolutamente todo. Entonces, Salinas ya venía de una familia rica. Sin embargo, pues le dan en oferta las concesiones, las licitaciones, o Azcárraga, ¿no? Todos estos hoy millonarios les dan en oferta y entonces a raíz de eso incluso están invirtiendo en muchas más cosas. No solo se limitan a tener una televisora pública, hoy tienen un gran espectro de bienes y servicios, tienen Electra, tienen Telcel, tienen, o sea, es decir, se convirtieron en un monstruo, ¿no? O sea, desde Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, tienen pues un gran poderío a raíz
de las concesiones que se les dio en este país. Entonces, no es como que estemos en condiciones igualitarias, porque tú y yo estamos haciendo un esfuerzo a través de Radio AMLO, ¿no? Los compañeros aquí, Daniela, Mayo, están haciendo también a través del instituto, pues programas, estamos tratando de dar la batalla en De Raíz Media, y no estamos compitiendo en condiciones igualitarias, ¿no? O sea, lo estamos haciendo y lo hacemos de mucho corazón y nos desvelamos y nos inventamos y estudiamos y leemos y estamos viendo qué dice la derecha, ¿no? Y sus patrañas y demás. Pero lo cierto es que somos las individualidades. Entonces, cuando me preguntas qué hacer, pues es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, habrá quien nos escuche minoritariamente y quien nos googlee y quien nos deje likes y nos retuiteen y demás, pero hay que hacer conciencia sobre lo que eso implica. Yo a todo el mundo le digo, es que cuando nos dejan un like, nos dejan un comentario, no es un comentario para mi egoteca, es parte de esa disputa política ideológica que estamos dando y que nos ayudan a influenciar ese algoritmo que está determinado, porque además esa es otra demanda. Todas las plataformas hoy en las que estamos compitiendo mayoritariamente forman parte de una estructura transnacional de negocios. Es decir, nosotros no estamos compitiendo en la paraestatal de comunicación mexicana, ¿no? Algo así como en vez de Pemex, estoy pensando, no sé, Comunicación Independiente Mexicana, qué sé yo, ¿no? Cimex en vez de Cemex. No existe, estamos dependiendo de Silicon Valley, estamos dependiendo de TikTok, estamos dependiendo, no hablamos de soberanía tecnológica. Tenemos también que pensar en esas plataformas de las izquierdas para la emancipación de los pueblos, porque si no también dependemos de esos algoritmos que no sabemos cómo funcionan y que hay que estarnos ideando cómo descubrimos que funcionan, porque un día muestran nuestros videos y tenemos 2,000 reproducciones y al otro día lo que tú comentabas, ¿no? O sea, no nos muestra y tenemos 2 likes y a lo mejor un like es de mi mamá, ¿no? O sea, porque se metió a buscarme porque se acordó que hago un programa. Entonces, eso también hay que ser parte de las demandas, el saber cómo funcionan las redes sociales y aspirar a tener nuestras propias redes sociales y también exigir al Estado mexicano que tenga espacios independientes de comunicación, porque hoy no es solo que no podamos tener acceso por cuestiones económicas, sino que la ley se modificó y hoy tenemos que estar proponiendo reformas constitucionales porque es legal que se monopolice esa comunicación. Entonces, tenemos también nosotros que aprender a licitar, ¿no? Y tener, pues, todas las posibilidades de tener una estación de radio, de tener un espacio en la televisión, fortalecer nuestros medios públicos que estuvieron no solo abandonados, sino desmantelados, porque evidentemente el interés era que los contenidos de interés público estuvieran en manos de unos cuantos. Entonces, dada esta desigualdad que hacemos y que optamos, pues también tener nuestros canales de YouTube, nuestras estaciones, ¿no? Con nuestros propios recursos, etcétera, etcétera. Pero creo que tenemos que aspirar a ir más allá, porque también creo que en la izquierda a veces tenemos este sentimiento de siempre estar en la resistencia y no siempre tenemos que resistir, tenemos que vencer y a eso tenemos que tirarle. Entonces, en el qué hacer hay muchas cosas que hacer, pero en inmediato también es pues a través de estos espacios hacer conciencia a la audiencia. Yo siempre les digo, adopta tu periodista independiente favorito, ¿no? Sea a través de dar un aporte de 20 pesos, sea a través de dejar un comentario, dejar un like, porque pues más allá del tiempo y pues el ímpetu que tenemos y el amor que tenemos por la comunicación militante, lo cierto es que los periodistas comemos, ¿no? Y los periodistas tenemos ese mal hábito de hacer 3 alimentos al día, tenemos el mal hábito de buscar dónde vivir y pagar la renta. Entonces, también es una cuestión de hacer conciencia de que lo que hacemos, sí lo hacemos por militancia, pero también, por eso es que también hay crisis dentro de muchos medios de comunicación, porque la gente pues ya lo encuentra todo en internet y muchas veces información falsa, porque dejó de pagar también las suscripciones a medios, dejó de donar, entonces también hay que pensar en eso. Yo por el momento diría que también la audiencia tiene que ser consciente del rol que juega como audiencia y que el
paso siguiente es eso, tan sencillo como suscribirse al canal del Instituto de Formación Política, Radio AMLA, de Raíz Media, a muchos medios independientes, para que al menos el algoritmo tenga la intención de que mucha gente, así sea por términos económicos, ¿no? De que le conviene ponernos publicidad ahí o qué sé yo, pues nos va a mostrar. Entonces, eso también ayuda bastante, el que nos compartan en el chat de la tía panista, hacemos doble esfuerzo, las convencemos y también tenemos audiencia, así que por ahí también esa revolución de las conciencias tiene que pasar por las audiencias. Alina, acabas de hablar de qué podemos hacer, ¿no? Y claramente en todos los gobiernos progresistas vamos a contracorriente, ¿no? Contra estos grandes medios de comunicación que hemos visto que, ayer también lo comentaban, es literalmente el cuarto poder, porque ellos se han adueñado de la opinión pública, ¿no? Que según ellos es la opinión pública, ya le hemos escuchado al maestro Correa decir que es la opinión publicada, ellos no son dueños de la opinión pública, sino de lo que ellos están publicando, pero acá a mí me gustaría hablar un poco de lo que ha sido la mañanera, porque pareciera que la mañanera, sobre todo porque ya está en el imaginario, ¿no? De que la próxima presidenta a lo mejor no va a mantener ese ejercicio de comunicación como está, sino va a hacer otro ejercicio de comunicación para estar hablando con el pueblo de México. Pero me parece fundamental hablar del tema de la mañanera porque sí realmente este ejercicio que hizo el presidente, así como lo hizo Chávez en su momento y otros compañeros en América Latina que también se dieron cuenta que no podían simplemente con los medios públicos contrarrestar la ola de la andanada mediática de la derecha, la mañanera nos permitió realmente estar informados en muchísimos aspectos y sobre todo les quitó a la derecha la agenda, ¿no? Esto donde siempre que querían hablar, aparte el presidente dio una clase de historia, no es el mejor comunicador popular que este país tiene porque nos habló de temas súper complicados, hablaba, informaba y sobre todo yo siempre que hablan mal de Andrés y que dicen que es un dictador y que vivimos peor que cuando estaba Calderón, les digo que ni en los sueños más guajiros de los mexicanos hubiéramos pensado que un presidente todos los días iba a contestar preguntas de las personas, porque estábamos acostumbrados a que ellos, como los políticos que nos veían para abajo, ¿no? Al pueblo lo veían para abajo, a veces informaban, a veces no informaban, normalmente los acuerdos se daban en lo oscurito, en Navidad, el día de la celebración de la Virgen, estas cosas que les encantaba hacer a los legisladores cuando andábamos nosotros de vacaciones, pero en realidad la mañanera es icónica, pues, porque ha dejado, yo creo, una de las cosas que más, la herencia más grande que ha dejado el movimiento acompañado de Andrés Manuel López Obrador es lo que dicen con la llamada revolución de las conciencias, al darnos cuenta que sí somos sujetos de derechos, ¿no? Que sí la información es una obligación de los que nos están gobernando, pero es un derecho que debemos de ejercer nosotros. Y hablo de esto también a razón de lo que tú también viste en días pasados, de cómo trataron de evitar que algunos compañeros del partido hablaran del cártel inmobiliario. Fíjense qué tremendo, ¿no? Quieren prohibir que la gente sepa de un tema tan complicado, ¿no? Como es el cártel inmobiliario, a razón de que no se sepan de sus fechorías como alcaldes. El presidente también dijo ayer en la mañanera que una de las cosas más graves que ha tenido este país es que muchas personas se han hecho millonarias a través de la corrupción y siguen apareciendo en los medios públicos, en los medios, en la calle, son grandes empresarios, es gente reconocida, porque estos delincuentes de cuello blanco no han tenido a la sociedad señalándolos, como sería el caso en este momento en particular de Santiago Taboada o el caso de Amparo Cázar, ¿no? Que en una cosa estúpida, ¿no? Dantesca, nos enteramos todavía porque va saliendo más información que el recurso que le estaban dando se lo puede heredar a sus hijos, a los hijos de sus hijos por 1044 años. Dígame si eso no es una locura. 1044 años y una pensión. O sea, estamos hablando de cosas que eran el día a día de la corrupción de la derecha. A eso estaban acostumbrados. Y por eso creo que les molesta tanto el ejercicio de la mañanera, porque todos los días los exhiben como lo que han sido y sobre todo no deja lugar a dudas que si bien la cuarta transformación, yo me uno a lo que normalmente decimos desde acá, tiene muchísimas ventanas de oportunidad
y hay temas en los que nos gustaría que se hubiera trabajado de otra manera, ahí sí no nos pueden decir que somos iguales porque realmente se ha hecho un esfuerzo por todos estos ejercicios de corrupción. Número uno, que lo sepa el pueblo de México, y número dos, tratar de castigarlos, aunque tengamos al Poder Judicial en contra porque lo sigue protegiendo, pero se hace el esfuerzo, cuando menos, para que en el imaginario colectivo, si bien no estén en la cárcel, pues bueno, el mismo pueblo ya no vote por ellos y no les crea absolutamente nada. Totalmente de acuerdo, Dani. Lo que hemos visto y lo que decimos en el Instituto de Formación Política es, primero, la comunicación no es neutral y objetiva como nos han querido enseñar, ¿no? Todo el tiempo la comunicación la hacemos desde lugares desde donde nos enunciamos y forma parte de una lucha de clases. Entonces, no es lo mismo lo que diga Alina en De Raíz desde Xochimilco a lo que diga López Dóriga ganando 1,000,000 y tantos al mes seguramente, ¿no? Desde Radio Fórmula. Digamos, son expresiones claras desde dónde hablamos, qué buscamos, el horizonte, sea emancipatorio u opresor que estamos buscando. Y en ese sentido, las mañaneras forman parte de esa disputa, una disputa histórica, específicamente con un movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a quien esto no es nuevo, ¿no? Ya quisiéramos que esta campaña hubiese empezado en el 2018, tendríamos mucho más de gane. Sin embargo, esta campaña empezó desde que él estaba bueno, desde mucho antes, ¿no? Como activista social, pero ya, digamos, en lo que compete a la vida pública nacional, pues desde que él llega a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, empieza a hacer lo que hoy vimos a nivel nacional y empieza a molestar algunos intereses. Eso conlleva a una disputa a nivel nacional, el desafuero, etcétera, y con actores específicos, el Consejo Coordinador Empresarial, Vicente Fox, Santiago Krill, todos estos personajes que son exactamente los mismos que están hoy empecinados en acallar no solo a Andrés Manuel López Obrador, sino al movimiento que creció y que hoy va a reiterar su simpatía, militancia, respaldo el próximo 2 de junio. Pues yo creo que va a haber una votación histórica, yo creo que va a ser mucho mayor a la que llegó Andrés Manuel, con la que llegó Andrés Manuel a la presidencia, de 30 millones de votos. Y eso obviamente parte también de un proceso formativo. La formación política no es exclusivamente cursos, talleres y diplomados. La formación es, y sobre todo, la praxis diaria, sea desde donde estamos, donde nos enunciamos, donde construimos, pero también son las mañaneras, ¿no? O sea, las mañaneras como ese eje articulador de la disputa el día de hoy, desde la batalla comunicacional, política, ideológica en este país, pues han intentado callarlo en múltiples ocasiones, sea que porque dice algo sobre Xochitl Gálvez, que si las elecciones, que si etcétera, etcétera. La mañanera, efectivamente, tú lo señalabas, Dani, no es el único ejemplo de esto. Ha habido esta necesidad de construir espacios de vinculación directa con la población desde hace muchas décadas, sobre todo en estos llamados gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda en América Latina. En su momento estaba el aló presidente de Hugo Chávez, la sabatina de Rafael Correa, incluso Rafael Correa daba muchos mensajes en quichua, que también, pues evidentemente es otra forma de comunicar, y pues ahora con la mañanera, y veremos también qué ejercicio, porque me queda claro que pues Claudia Sheinbaum sí tiene idea de lo que implica la batalla mediática. A lo mejor no será en el mismo formato, que pues también se entiende, pero yo creo que sí va a generar un espacio de diálogo, ¿no? Con la población, sobre todo por la urgencia que esta batalla implica. Y hemos visto actos de verdad pues repugnantes por parte de quienes se dicen los defensores no solo de la democracia, la libertad de todo, ¿no? La libertad de expresión, sino también de aquellos que se decían que iban en contra de la corrupción y que son los principales corruptores, ¿no? Como María Amparo Casar, que es de verdad abominable todo esto que hemos visto,
pero también desnuda totalmente quiénes son los aliados de esos personajes que han intentado pues acabar con las mañaneras, bloquear la cuarta transformación, que es el Poder Judicial y también los llamados organismos autónomos, el INAI, ¿no? El Instituto Nacional Electoral. Hemos visto de qué lado de la balanza están y que lejos están de ser imparciales como dicen ser. Y eso, pues lo único que conlleva es que hoy la gente diga, pues ya basta, ¿no? O sea, la gente, pues taruga no es, y eso pues ha quedado muy, muy claro específicamente durante los últimos años, que han insistido en profundizar este proceso, ¿no? Con todas las contradicciones que pueda haber, la gente hoy dice, vamos por más, y en ese vamos por más es que cuando salimos a las calles, sea foros o recientemente que estamos, o durante estos años que hemos estado brigadeando, pero recientemente con el tema del cártel inmobiliario, pues tiene bastante aceptación, ¿no? O sea, la gente es como, pues sí, ¿por qué habría de gobernar un cártel inmobiliario esta ciudad? ¿Por qué tendríamos, o sea, y además la claridad, ¿no? Que hay dentro de la población o la que creemos, ¿no? Que debemos impulsar, que es, hay dos proyectos muy claros hoy en la Ciudad de México en disputa específicamente, que es este cártel inmobiliario, que representa pues destrucción, muerte, ¿no? O sea, absolutamente todo, o también un proyecto que le apuesta a ser de la ciudad una utopía, ¿no? Y que ojalá que la gente que no ha ido a estas utopías vaya a Iztapalapa, porque no hay forma de no querer utopías por toda la ciudad. Y obviamente no es casualidad que mucha gente no se haya enterado porque también los medios de comunicación han sido cómplices de esto, han bloqueado a una lideresa como Clara Brugada en la ciudad, dándole espacios a todas horas a Santiago Taboada, publicidad, pues lo mismo que vemos con todas las derechas en América Latina, que pues eso, como Milei nadie lo conocía y de la noche a la mañana Milei es el hombre más popular del mundo mundial, porque está en todos los noticieros, está en todos los espacios, es el opinador de absolutamente todo. Y pues aquí también, ¿no? La derecha, yo creo que sin esos medios de comunicación, sin ese poder judicial profundamente putrefacto, sin ese órgano electoral que se dice neutral, pero no lo es, no habrían podido consolidar proyectos de derecha en la ciudad y a nivel nacional. Entonces, pues sí, yo creo que la mañanera, yo creo que estos espacios, Radio AMLO, las patrañas de la derecha en el instituto, etcétera, etcétera, dan esa disputa que todavía hay que seguir insistiendo, es todavía muy desigual dada la concentración mediática en tan pocas manos. Entonces, ahí hay que seguir insistiendo en qué ejercicio vendrá, pero sobre todo que pues esperemos esto aliente también a quienes nos escuchan, a quienes nos miran, pues también tener en sus manos, ¿no? Que sepan que tienen en sus manos la posibilidad de aportar en esta batalla mediática haciendo uso de las redes sociales, consumiendo contenidos alternativos, independientes, apoyando el periodismo independiente, fortaleciendo esas estructuras, también, ¿no? Exigiendo que los medios públicos sean cada vez más públicos para dar una batalla que todavía, a pesar de que hoy la 4T es gobierno, se mira sumamente desigual. Creo que quizá, ¿no? Ya tocaste mucho de los puntos, pero tal vez, ¿no? En la parte legislativa sí necesitemos una nueva ley de medios, sí necesitemos abrir la oportunidad y por ahí había compas que proponían que, por ejemplo, se hicieran consultas para revocar las concesiones a estos chayoteros, ¿no? Imagínense ahorita si se hiciera una consulta a TV Azteca, ¿no? O sea, ¿cuánta gente realmente estaría a favor de que se les renovara, ¿no? Yo creo que es eso. Y otra que alguna vez mencionó AMLO que creo que retomó muy poca gente, era la idea de una red social libre, ¿no? Como un PGBook, o sea, lo agarraron un poco de cotorreo, pero a mí sí me preocupa, ¿no? Porque nosotros que venimos desde el IRC, de los chats, como nos organizábamos, de los foros, del sendero del PG, de ahí pasamos a Ustream, donde también nos silenciaron, de ahí a Livestream, o sea, en fin, hemos pasado por todas las redes y de todas nos hemos ido finalmente por censura. ¿Será que es posible crear una red? Yo no sé si con fondos públicos internacionales, yo no sé si pudiera alojarlo Rusia, como ahora está alojando Telegram, yo no sé si pudiera ser China, yo no sé, pero habrá la posibilidad de construir o tejer una red social, porque el mecanismo ya lo vimos, Twitter en sus inicios nos permitió organizarnos como nunca lo habíamos logrado.
ahora ya no tenemos esa capacidad ni ese alcance, ya todos los algoritmos regulan todo, pero ¿crees que será posible que en algún momento dado podamos hacer algo así? Yo sería el primero en levantar la mano y poderlo Pues tener, mira, ¿no? soñar no cuesta nada. Sin embargo, yo creo que ese es un tema. Y hay varios temas, ¿no? Cuando hablamos de una reforma a la ley de medios, hablamos de cómo descentralizar o esto que propones, a mí me parece fundamental en términos de fortalecer la democracia en este país. No es solo que Salinas Pliego nos caiga muy mal, sino es el mal uso del espectro radioeléctrico que se está teniendo a través de discursos de odio, a través de fake news, a través de desinformación masiva, a través de llamados en contra de las, o incluso esto, ¿no? En contra de la vida misma que están promoviendo a través de TV Azteca, el que la gente hoy se arme cuando vemos las cientos de masacres que ocurren en un país como Estados Unidos justo porque la gente está armada. Entonces, yo estoy totalmente a favor de que se les revoque. El tema es que una revocación de la licencia o pues es una expropiación, que es un recurso que pues se ha tachado de comunista, pero al final es un derecho del pueblo de México también retirar las concesiones y expropiar lo que no está siendo utilizado a favor del bien público. Pues yo sí estoy a favor, ¿no? Estoy a favor porque a mí me parece una locura que estemos dejando que alguien explote el espectro radioeléctrico para venirnos aquí a agredir, ¿no? Con discursos o hacer mofas misóginas, homofóbicas, que llamen a armar a la gente. A mí me parece que pues ningún medio tendría, independientemente de la posición política en la cual uno se encuentre, incluso dentro del amplio espectro de las izquierdas, las derechas, pues es evidente que hay unas que son golpistas, hay unas que son, pues no solo esparcen, o sea, lo que quiero que se entienda es que cuando se habla de discursos de odio, el esparcir discursos de odio conlleva la materialización de los mismos, ¿no? Y cuando llegó Jair Bolsonaro a Brasil con discursos profundamente misóginos, machistas, homofóbicos, pues también hubo muchos asesinatos, ¿no? Digamos, se sentían envalentonados estos grupos, pues si el presidente es homofóbico, si el presidente es racista, si el presidente, pues ¿por qué nosotros no? Y se materializa. Entonces, yo sí creo que tenemos que partir de la posibilidad de contemplar esto, pero no hay expropiación o revocación de licencia que valga, sino es a partir también de un proceso popular. Es decir, habemos izquierdas que queremos que se expropien muchas más cosas, no solamente TV Azteca, ¿no? Sin embargo, esas decisiones, cuando son tomadas directamente solo por el individuo y no están acompañadas del respaldo popular en las calles, en las redes, en absolutamente todo espacio, son mucho más fáciles de revertirse con las derechas que sí están organizadas. Entonces, yo creo que estamos en un excelente momento de politización en donde podemos empezar a hablar de esto públicamente, ¿no? Yo creo que hace 6 años pues se miraba ya muy lejana esta posibilidad porque todavía no había este debate tan público. Yo creo que muchos sabíamos quién era Televisa, quién era TV Azteca. Sin embargo, no era, digamos, a nivel nacional esta discusión sobre quiénes eran estos grandes oligarcas dueños de los medios. Hoy lo sabemos, tenemos todo para actuar en contra de ellos. Sin embargo, por ejemplo, cuando atacan a Citlali Hernández en redes sociales, a través de sus programas, se hace una movilización en TV Azteca a la cual llegaron cerca de 100 personas y las agresiones creo serían motivo de movilizaciones tremendas en contra de Salinas Pliego. Eso habla también de una correlación de fuerzas que tenemos y estamos obligados a construir. Hoy creo que es un momento bellísimo como para dar estas discusiones, pero sobre todo para llevarla a la praxis, sea a través de movilizaciones, sea a través de programas, de debates, y entonces sí, en esta segunda fase de la llamada cuarta transformación, el segundo piso, entonces sí poder pues plantear esto y llevarlo a cabo. Entonces, por mí, que se expropien un montón de cosas, pero también construyamos otras tantas. Yo volveré a insistir mucho en que es una locura creer
que no estemos, yo creo que ya dimos, digo, vamos por fases y aquí así lo queremos ver, pero hemos visto cómo ya podemos hablar de soberanía energética y queda mayoritariamente claro lo que ello implica en términos de la electricidad, en términos del petróleo, en muchos términos, pero también del, no sé, la soberanía alimentaria, ¿no? Lo que implica reforzar al campo, la producción nacional, no depender del exterior, pero pocas veces hablamos de la soberanía tecnológica. Y esa soberanía tecnológica, pues creo que también incluso es estrategia de las derechas, no hablar de la soberanía tecnológica, cómo construimos nuestras propias, pues no solamente plataformas, ¿no? Porque hoy todos nuestros servidores pasan por Estados Unidos casi a escala global. Nuestras redes sociales, nuestra tecnología, nuestras computadoras, nuestro todo. Yo creo que estamos también en ese momento en donde podríamos estar pensando en que beneficiar digamos, que el gobierno que viene, que es, digamos, a mí no me queda duda, ¿no? Del horizonte en el que va a disputar la ciencia y la tecnología, porque, bueno, es una mujer científica la que va a estar en la presidencia, pues yo creo que se va también a dar prioridad o que se va a considerar el desarrollo tecnológico en este país, dadas las condiciones también que tiene México en términos de la tecnología. Así que, pues yo creo que por ahí tenemos que ir y ya lo que nos compete también a las izquierdas, pues es pensar lo que estamos consumiendo, ¿no? O sea, la gente a veces pues minimiza estar viendo una telenovela, estar viendo un programa en Televisa, en TV Azteca, pero todo está hecho con esta cuestión ideológica, neoliberal, machista, misógina, en donde la Rosa de Guadalupe, pues te tienes que casar con alguien rico, ¿no? Para que entonces la mujer sí tenga un cierto estatus dentro de la sociedad. Entonces no son inocentes los programas que vemos en estos espacios, así sea la telenovela, así sea un concurso, ¿no? De quién canta más bonito, pues es que no se tendría solo que premiar, ¿no? Ciertos talentos, sino fomentar. Es decir, uno puede ya con estos lentes mirar todo y decir, hay que apagar la tele. Hay que apagarla urgentemente, hay que dejar de consumir Grupo Imagen, Televisa, TV Azteca, Latinus. A veces yo, pues sí, evidentemente a lo que me dedico, también tengo que estar chismorreando qué está diciendo alguien tan facho como Alarraqui, como Loret de Mola. Hay que hacerlo también de vez en cuando, pero sí hacerlo con estos ojos críticos de saber que también incluso al darle like o al simplemente consumir estos contenidos, pues también estás favoreciendo económicamente esos proyectos. Así que vaya que tenemos retos en materia comunicacional. Elina, muchas gracias por haber participado el día de hoy en La Verdad es Relevante y pues bueno, nos quedamos con esto de que tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que tomar todas las redes sociales, todos los espacios. Recordemos que los espacios que no tomamos nosotros los toma la derecha y los toma la derecha normalmente para joder a la mayoría del pueblo de México. Y yo quiero aprovechar que está Alina aquí para que nos diga cuáles son sus redes sociales, para que la sigan, los proyectos en los que participa, para que no se la pierdan. A ver, Alina, antes de irnos, cuéntanos dónde te podemos seguir. Pues me pueden seguir en el Instituto Nacional de Formación Política y estamos siempre dando la batalla también formativa. En la batalla informativa estamos en De Raíz-Media en YouTube y en general en todas las redes sociales. Son varios compañeros y compañeras que estamos tratando de levantar este proyecto. Ahí la llevamos, estamos haciendo debates, transmisiones, etcétera, etcétera. Así que ojalá también nos puedan acompañar de raíz y que tiene que ver con el nombre. Yo siempre trato de decirlo, ¿no? Mucho se ha estigmatizado la idea de la radicalidad, cuando en realidad ser radical es ir a la raíz de las cosas, así que por eso es que construimos las cosas de raíz y ojalá que nos puedan acompañar allá y pues agradecerte, Dani, Marcos, y saludos seguramente a Mayo que por ahí andará cerca o no, pero pues felicitarles también por insistir en seguir dando esta batalla. No hay que bajar la guardia, estos desgraciados están en todos lados, así que pues ante esas derechas, pues también más izquierdas informadas, organizadas y movilizadas. Y yo voy a aprovechar que estamos aquí en Radio AMLO porque Alina nos va a acompañar en otra organización donde trabajo, en la Brigada para Leer en Libertad. Desde la semana que entra vamos a tener un ciclo de conferencias. Vamos a pasarle rápidamente el comercial. Les pedimos que los ayuden a mover esta información. A ver, Marquito.
listo, amigos, ya vieron, vamos a tener 2 semanas de lunes a viernes a través de todas las redes sociales de la Brigada para Leer en Libertad. En punto de las 9 de la noche vamos a tener a Lina, al Fisgón, a Paco Taibo, a Nancy Núñez, a Fabricio Mejía Madrid, a Tatiana Cloutier, a Lenia Batres, a Fernando Buenabad, a Sabina Berman, a Citlali. Vamos a hablar absolutamente de todo lo que nos estamos jugando en las próximas elecciones y vamos a traer a nuestra memoria desde cuando votamos, qué nos estamos jugando. Vamos a hablar de Pemex, vamos a hablar del Poder Judicial y sobre todo, este también es un ejercicio que hacemos desde la Brigada para Leer en Libertad, que es otro medio de compañeras y compañeros que tratamos de simplemente informar a la sociedad y ya que cada quien tome la decisión que quiera para votar en las próximas elecciones, pero bueno, ahí también nos estará acompañando Lilia la próxima semana y yo le agradezco muchísimo a Marco que el día de hoy haya entrado de súper refuerzo a esta transmisión. No se olviden de seguir las redes de Radio AMLO, del Instituto Nacional de Formación Política, la de Marco, la de mi compañero Mario López, que está como el Mayo Monero, yo estoy como Dan Campero, entonces nos seguimos viendo, espero muchísimo más en el territorio que en las redes sociales, pero bueno, también hay que ser partícipe de la militancia digital. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves en punto de las 13 horas para otro programa de La Verdad es Relevante. Alina, otra vez, Sobri, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y Marco, eres el mejor. Gracias, compis. Nos vemos la próxima semana. Chao.